Andrei Servin-Pont. Toma. Nos vamos del conurbano. Porque vamos del conurbano al canal de Panamá, vamos, ¿no? Por ahí. Exactamente. No tan lejos. tan O sea, lejos. esta vez no nos queda tan Estamos lejos. en No, la no, región. no estamos por el mar de China Meridional, no estamos por ahí. Pero termina. pero- ¿Viste? Todos los caminos Sí. conducen a China. Claro. Claro. Me encanta el canal de Panamá. Es divino. Me encanta como obra de ingeniería. Cualquier documental No lo que vi. aparece en el canal de Panamá me lo veo. Bueno, el documental que ahora proyectan cuando vas al canal Sí. está aparte relatado por Morgan Freeman. Espectacular. Es una cosa de locos. Es casi como que Una cuando te genia. habla Morgan Freeman te habla Dios. Claro, ¿no? claro. ¿Viste? Sí, Como sí, que, tal cual. que además hizo de Dios tantas veces que... Claro. Tal cual. Entonces, claro, vos vas y ves y el documental está muy bien hecho, ¿no? Ok. Entonces, realmente te permite entender la escala de lo que fue el canal, que a veces es lo que Sí. se subvalora un poco. Decís, bueno, no, fue una obra, Es una obra absolutamente extraordinaria. titánica. Vos sabés que hay una novela que se llama, que le recomiendo a la audiencia y que me gusta recomendar Dale. y asociar, que se llama El nacimiento de un puente, de Maryse de Kerangal, que es una escritora francesa. Está editada por Anagrama, que es la historia de un arquitecto, un mega super arquitecto, dedicado a mega super grandes proyectos. Y el tipo, casi te diría en un ocaso de la vida, ya había construido, no sé, la Torre de Dubái, el puente de San Francisco, todas cosas así como monumentales. Colosales. Claro, y encaja perfecto el canal de Panamá en ese personaje, ¿no? Que es la historia de un tipo que solo piensa su forma de estar en el mundo haciendo obras que modifican todo. O sea, súper como un dios, ¿viste? Súper magnánimo el tipo. Y se llama Nacimiento de un puente. Y no puedo dejar de pensar en esa novela y en lo alucinante y desmesurado que es el canal de Panamá. Desmesurado, yo creo que es el término, Sí. porque aparte uno cuando ve cómo fue la historia previa, porque Sí. nosotros estamos acostumbrados al canal actual y después su expansión, ¿no? Sí. Pero primero hubo un intento por parte de los franceses, Sí. por el mismo que llevó adelante el proyecto del canal de Suez, Claro. que quisieron hacer lo mismo, o sea, cabemos en aquella dirección, ¿viste? Sí. Y conectamos. Y Y eso fracasó fracasó. totalmente porque era otro clima, eran otras condiciones geológicas. Bueno, el proyecto francés, por ejemplo, murieron 20.000 personas en el proceso, ¿no? Fue bárbaro. devastador. Cuando los norteamericanos llegan, Estamos viendo ahí imágenes. está, justamente. Esto ya es la versión, acá es cuando estaban construyendo los norteamericanos. Pues los norteamericanos, primero que todo, hacen algo muy interesante. Recuerden que Panamá había tenido intenciones secesionistas de Colombia, pero era parte de Colombia. Sí. Y habían habido varios intentos para tratar de independizarse. Este es el canal de Suez, justamente, de Claro. CEPS. Y entonces habían habido varios intentos para independizarse, ninguno con mucho éxito. Cuando los norteamericanos compran las acciones de la empresa francesa que había fallado en construir el canal, Sí. piden la autorización para hacer un acuerdo con el gobierno colombiano. Sí. El gobierno colombiano lo rechaza por cuestiones de respeto a la soberanía y todo eso. Entonces los norteamericanos le hicieron como que un pequeño guiño a los secesionistas panameños. Sí. Se inicia una revolución. Se declara la independencia de Panamá un 3 de noviembre, un 6 de noviembre los Estados Unidos lo reconoce y un 18 de noviembre firman el acuerdo por Panamá. 15 por el canal. días se Sí, tardaron. sí, 15 días. Entre revolución y firma del acuerdo, ¿no? ¿Quién les habrá dado las armas a los secesionistas? Y incluso fue bastante pacífico. Lo que pasa es que los Estados Unidos sí puso buques de guerra en la zona como para que los colombianos no trataran de hacer nada, Mirá ¿no? vos. Entonces, Qué eso bárbaro. ya te sienta un poco la pauta sobre cómo se fue desarrollando el proyecto, no solo en los términos de ingeniería, sino también en lo que es la Alucinante. importancia política, ¿no? Claro. Y aparte hay otra cuestión que a veces pasa un poco desapercibida, que uno de los grandes problemas que habían tenido los franceses con el canal eran las enfermedades. Entonces los norteamericanos lo que hacen es que en verdad lo primero que hacen es tratar de erradicar los mosquitos y todo aquello que podía generar justamente enfermedades como el dengue, la malaria, todo esto. Y eso es parte del éxito norteamericano. No solo es el cambio en el tipo de ingeniería que hacer con las esclusas, alimentarse del lago Chagres, sino el eliminar las enfermedades para evitar de que se te mueran los trabajadores en el camino. Qué bárbaro. Igual se les murieron como 6.000 trabajadores en el proceso. Tampoco Claro, fue ¿qué año, qué liviano. época es esto? Estamos hablando de 1903, que es cuando se firma, y vos ahí tenés una obra que empieza en 1904 hasta 1914, Qué que es bárbaro. cuando se termina. 8 años de intento francés y después 10 años del proyecto norteamericano.
Ajá. Muy sofisticado, ¿no? Para la época. Sí, es sofisticado ahora, pero Claro, en ese momento... es que para el concepto en su momento, ¿no? Vas generando las esclusas que se alimentan del lago y con eso vos vas haciendo pasar hasta que los nivelas con el lago y después cruzan para el otro lado, entonces... Contanos bien cómo es geográficamente para que la gente... Hay un lago en el medio. Sí, exactamente. Vos tenés un lago inmenso en el medio. Tenés el mar que se de un lado y el alimenta mar del de otro. un río que aparte eso genera la problemática de cuando habían tormenta, lluvia, toda la obra volaba. Es el problema que se encontraban los franceses. Entonces, el sistema de esclusas lo que te permite es que entra el barco como una esclusa, entra el agua ahí por un sistema súper complejo de tuberías subterráneas que aparte usan todo en base a gravedad. O sea, no hay un sistema eléctrico impulsando el agua de un lado para el otro. Entonces esas esclusas se van llenando, el buque va subiendo hasta la altura del Chagres y ahí pueden navegar relativamente de forma libre, obviamente que están guiados, hasta llegar al otro lado y ahí poder cruzar al mar. Entonces, el sistema lo que hizo es darle utilidad a la infraestructura naturalmente existente, por ponerlo de alguna manera. ¿No? Hicieron uso del lago, en vez de tratar... La lógica fue, no peleemos contra la naturaleza, tratemos de adaptarla. Entonces ahí hay toda una cuestión aparte sobre cómo se mantiene el recurso hídrico, porque ha habido casos, pocos, pero ha habido casos en los que hay sequía y las operaciones se ven detenidas en el canal, ¿no? Entonces, para Estados Unidos... clave siempre fue cuando ellos firman el acuerdo, Estados Unidos que hace un par de cosas. Primero que todo, asegurarse que ante cualquier amenaza militar contra el canal de Panamá, ellos son los que tienen la potestad de salir a la defensa del canal. Y eso, el contexto de poder militarizar la zona rápidamente, que eso nos lleva después a la discusión con Trump, ¿no? Y el paso libre de sus propios buques. Porque ¿cuál es la motivación norteamericana por el canal de Panamá? No es solo comercial. Recordemos de que Estados Unidos había estado en la guerra hispanoamericana del lado del Caribe. Cuando se inicia esa guerra, tenían muchos de sus buques del lado Pacífico. Y no había forma de cruzar. El USS Oregon, que era uno de los buques de guerra más importantes que necesitaban desplazar, tuvo que venir todo hasta el sur y volver para llegar al Caribe para apoyar las operaciones militares. Entonces los norteamericanos dicen, esto no es solo una cuestión de asegurar el flujo comercial. Esto es una cuestión estratégica de nosotros poder proyectar poder naval. Claro, y para poder el poder proyectar naval de ellos cambia completamente la capacidad de trasladarlo de una costa a la otra. De pasar semanas a días en poder hacerlo, ¿no? Entonces... Es un punto estratégico en seguridad. Completamente. Claro. Sí. Y eso que creo que es lo que hay que empezar a enfatizar cuando vemos toda esta retórica que vimos recientemente con Trump, ¿no? Porque no es por el costo del flete. No. De la lata de tomate o de los chips. Eso ayuda a la discusión, ¿no? Pero no es el punto principal. Pues aparte no es casual que la discusión se da con dos otros temas controversiales de la agenda internacional de Trump. Hablar de Canadá como Estado 51 y Groenlandia. Claro. Si ustedes se fijan, nos vemos en un mapa, hoy en día, por ejemplo, todo el corredor ártico norte que pasa por Canadá está empezando a competir con otros corredores porque es corto, es relativamente fácil de navegar y aparte ahí ha jugado a favor. Se está derritiendo. Se está derritiendo, exactamente. Entonces el cambio climático juega a favor ahí. Entonces vos tenés dos vías vitales para el comercio internacional que están al norte de Estados Unidos y al sur. Sí. Venimos hablando en estos días de las pruebas de amor que pide la administración de Donald Trump, ¿no? A sus aliados históricos, a países con los cuales ha tenido una relación consolidada a lo largo de los años. Está bueno por ahí recapitular, porque quizás en medio de todo el tembladeral y todas las cosas que estuvieron pasando en la actualidad internacional se perdió. ¿Cuál es la controversia en torno a Panamá? Porque tiene que ver con pedir una demostración de lealtad, ¿no? Tiene que ver con el tiraneo, como decía ayer Ramón Indarte, entre mamá y papá. ¿A quién elegís? Ajá, exactamente. Y yo lo voy a graficar con una imagen que hasta el día de hoy, cuando vas al canal de Panamá, está muy en grande y molesta mucho a los norteamericanos. Cuando se hace la ampliación del canal de Panamá, se hace con capitales de diversos países. Es una ampliación que permite buques de mayor porte poder navegar por el canal, ¿no? Sí. El primer buque que cruza es un buque chino. Mira. Y entonces cuando vos llegas al canal de Panamá y estás haciendo el recorrido, qué lindo, llegas a la parte de acá está cómo fue el proyecto de ampliación y hay una pared gigante con la foto del buque carguero chino cruzando el canal, ¿no? Entonces, claro, esto después se da en un marco en el cual muchos de los países centroamericanos habían sido países que históricamente habían reconocido a Taiwán y no tenían lazos con China. China, obviamente, con el tiempo fue logrando
ganar terreno en esos países, Panamá termina reconociendo a China, termina estableciendo vínculos formales. Es más, Panamá se termina sumando a la Ruta de la Seda, este mega proyecto de infraestructura y financiamiento chino, visto por Occidente como una amenaza en términos de cómo era el avance chino sobre la región. Entonces, claro, la administración de Trump pide un par de cosas. Una se cumple la semana pasada, cuando el secretario de Defensa norteamericano visita Panamá, que es que Panamá se retira oficialmente de la Ruta de la Seda. Ok. Eso fue lo primero. Lo otro es lo que se viene tramitando, que hay dos puertos muy importantes, uno sobre el Pacífico y otro sobre el Caribe, que están controlados por una empresa china. Bueno, es un consorcio panameño con Hutchison, 90% Hutchison, 10% Panamá. Ajá. Entonces... Andrei. Sí. Entonces ya, obviamente que a los norteamericanos eso mucho no les gustaba. Perdón, porque además, y esto es importante decirlo, empresa china es nexo directo con el régimen chino. Es importante marcar esto, ¿no? Sí, es verdad, es importante. Es importante. Es China, El digamos. capitalismo es particular. Claro, es bastante particular. Exactamente. Entonces, claro, el primer intento fue, bueno, ¿cómo se puede...? Ya había un interés porque se vendieran las acciones de este consorcio, que las pudiera comprar BlackRock, por ejemplo, era lo que se habló originalmente. Eso no avanzó porque después los chinos dijeron, no vamos a vender las acciones. Entonces ahora se está tratando de avanzar desde el punto de vista legal para quitarles la concesión, porque bueno, aparentemente también hay cuestiones serias de transparencia y, bueno, en verdad de corrupción en tema de la contratación. ¿Sabes qué? Yo lo bajo muy a tierra. Sí. Cuando contás estas cosas, soy de los que dice, ok, esto termina con una guerra por Panamá. Siento que todos los países estamos como encerrados en nuestros cuartos y hay dos matones pegándole a la puerta, ¿no? Plum, plum, plum. Abrís la puerta y te dice, ojo con lo que estás haciendo con él, ¿eh? Ok, quedémonos quietos y que no vean nuestro país. Bueno, yo las veces que he tenido la oportunidad de hablar con funcionarios y amigos que están en Panamá, la premisa que yo le trato de transmitir es un buen momento para volar bien bajito. Claro. Pasa que cuando vos tenés el canal de Panamá... No hay chance. Y se complica bastante el tema de volar bajito, ¿no? Entonces, bueno, Panamá está en una situación en la que está tratando de evitar una confrontación directa con los Estados Unidos. Yo sabes que me estoy acordando de el tono y diciendo, bueno, si tenemos que entregar los puertos... Igual no estaban contentos con la administración de los chinos en los puertos. Así que esa fue fácil. El tema es que obviamente hay todo un tema legal y eso sí le cuesta capital político al gobierno, porque el gobierno tiene que salir a ver qué vuelta le encuentran para sacarle la concesión, es toda una maniobra. Pero bueno, ¿y cuánto depende de China? Es sacarla barata. Estoy recordando la invasión a Panamá. El 89. Del 89. Porque hay un antecedente. ¿Por qué había sido la invasión de Estados Unidos? Porque ahí tenías a Noriega, que aparte había... Noriega que se convirtió como en el targeteado o en el objetivo, que en algún momento había sido cercano a la administración norteamericana y luego pasó a ser problema, ¿no? Pensemos de que con Torrijos y Jimmy Carter firman un acuerdo en el 77 que era para devolver el control del canal a Panamá. Sí. Hoy en día el canal está controlado por Panamá. Es más, el 99% de los trabajadores del canal de Panamá son panameños y tienen que ser panameños para trabajar ahí. Era un acuerdo que implicaba que para 1999 tenía que completarse la sesión de la transferencia del control del canal de Panamá. Noriega asume y cuando asume Noriega empiezan a haber varios problemas. Uno, vínculos muy claros con el narcotráfico. Y para Estados Unidos, si hay dos temas importantes en la agenda de Centroamérica y el Caribe, son narcotráfico y migración. Sí. Tocas esos temas y se te complica. En ese sentido, Panamá en los últimos años se convirtió en un centro de atención por varias cuestiones. Primero, por esa frontera incontrolable, la frontera indómita, que es la frontera con Colombia, ¿no? Que además... El famoso tapón de Darién. El famoso tapón del Darién, que además conjuga los dos temas, digamos. Sí. Centro, lo que le llaman los americanos safe haven, digamos, refugio para las operaciones de los grupos del narcotráfico, entre ellos el grupo narco más grande de Colombia, que es el Clan del Golfo, que diversificó sus negocios y sus acciones para convertir al tapón del Darién en una ruta migratoria, por cierto, la más peligrosa de las Américas. Por eso veíamos me tocó verlo a mí, tanta presencia militar
en Panamá, en territorio panameño. O sea, ese tapón hoy no funciona como tapón. El tapón, no, el tapón se le llama el tapón justamente porque es una selva muy espesa, es el único punto donde se interrumpe la ruta panamericana. Es una selva realmente muy espesa y muy peligrosa, como selva en sí de las más peligrosas del mundo, convertida, imagínate vos, en una ruta migratoria. Espectacular. Recuerdo cuando yo estuve allí, todas las personas que entrevisté refieren haber visto a alguien muerto en el camino y te puedo asegurar que ese camino ya en el día que nosotros hicimos de recorrido, de adentrarnos con los migrantes, era imposible, absolutamente imposible. Ahora entiendo que el flujo migratorio se redujo prácticamente a nada de lo que era en el tapón del Darién, pero Panamá tiene esta conjunción de factores problemáticos o de interés para Estados Unidos, ¿no? Así es. Y a ver, el Darién aparte, para Panamá, Darién aparte implica un tema. El tema migratorio lo lleva mucho por el lado medioambiental. Había un impacto medioambiental muy fuerte con el tema migratorio también. Claro. Entonces, se ha utilizado un poco la cuestión medioambiental para reforzar las medidas de seguridad y tratar de evitar la migración por ese paso, ¿no? Volviendo un poco a lo de Noriega, cuando se dan estas condiciones en las cuales aparte se dan elecciones en Panamá que no son reconocidas por Noriega, ahí se complica todo. Ahí se complica, es una situación inestable para un punto de valor estratégico para los Estados Unidos. Hay que entrar. Pero también hay otra cuestión, y esto nos hace volver a siempre recordar de que hay un elemento militar de trasfondo, ¿no? Sí. El que queda segundo a cargo de la operación de invasión de Panamá es Schwarzkopf, que fue el que después quedaría a cargo de la operación de invasión de Irak en el 91. Mirá qué interesante. En términos militares y de desarrollo doctrinal, Panamá fue una puesta a prueba de las capacidades militares norteamericanas convencionales, tratando de ver, bueno, de identificar posibles problemas, limar asperezas, que facilitó después poder llevar a cabo operaciones a mucha mayor magnitud, ¿no? Entonces, había una cuestión de política, sí, efectiva, estratégicamente era importante mantener estabilidad, sí, y a nivel militar también era interesante poder aplicar todo este desarrollo doctrinal que había y que no habían logrado aplicar en otro escenario recientemente, por un conflicto convencional de esas características. Yo me acuerdo de la determinación política. Acá no hubo discusión. No. Hay que invadir Panamá, listo. Y se invadió. Y se invadió Panamá. Y se invadió. El ejército de los Estados Unidos, pum, adentro. Bueno, muchas veces se cita ese antecedente. Quienes abogan, por ejemplo, por intervenciones militares ante regímenes autoritarios, por ejemplo, de Venezuela o de Nicaragua. Totalmente. Se cita ese antecedente, ¿no? El antecedente de Noriega. Está presente. Siempre hay que tener en cuenta que son otras dimensiones aparte, ¿no? Era un objetivo diferente. Y otros jugadores metidos. Otros jugadores metidos. Sí. Y bueno, también después de eso, Panamá se convierte en uno de los pocos países que no tiene oficialmente Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas después de eso son eliminadas, se crean servicios de seguridad. Hoy en día hay el servicio aeronaval y el servicio fronterizo, cuando los miras y no tienen nombre de Fuerzas Armadas, pero están comprando aviones de combate a Brasil, tienen artillería, tienen un montón de cosas que los hace parecer Fuerzas Armadas. Y parte de la presión que está ejerciendo Estados Unidos ahora es, bueno, más allá de la retórica de si te invadimos o no otra vez, hay que reforzar las instancias de seguridad, ¿no? Entonces, mayor presencia militar norteamericana, pero vos también tenés que invertir en medios militares. André, gracias. Te invitamos a participar del reality del café, que es cuando todos salimos corriendo ahora, pero se ve nuestras torpezas, saltamos por arriba de la mesa, vamos al baño y volvemos en 3 minutos. Está muy bueno, está muy bueno. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Listos? Ya. Ahí. 3 minutos, dale. Súper interesante. Le pegué una patadita al termo. Hoy en Infobae en vivo, de 6 a 9 de la noche.